Buenas tardes. Es para mí un privilegio estar el día de hoy aquí con todos ustedes en este extraordinario auditorio que nos trae muchos recuerdos, que es un pilar del conocimiento. Le agradezco al doctor Miguel Abdo, como siempre, la amabilidad de invitarme a estos cursos y a todos ustedes su presencia. Cuando me dijeron que íbamos a hablar de hepatitis alcohólica, dije que rico. Pues vamos a hacerlo diferente, hagámoslo teórico práctico y a ver si es cierto que el alcohol hace daño y causa muchas cosas. Voy a empezar con la parte práctica, perdón, con la parte teórica, no se alegren. Con la parte teórica y la parte práctica, pues yo creo que se las voy a dejar de tarea, ¿sí? Esa va a ser tarea. El alcohol siempre ha jugado un papel muy importante en la vida del ser humano. Prueba de ello es que, bueno, desde la época de Cristo y mucho antes, en las reuniones sociales tenía un papel fundamental. Recordemos las bodas de Caná en esta magnífica pintura de Esteban Murillo, donde se terminó el vino y entonces Cristo mandó traer agua para convertirla en vino. Entonces, si Cristo bendice el vino y lo propicia, no debe ser tan malo. Y no es tan malo, puesto que en esta otra maravillosa pintura también de Velázquez, que se llama Los Borrachos, el dios Baco, que está aquí, pues tenía para él solo el vino, y lo tomaba y lo compartía seguramente con sus amigos, y un día dijo, bueno, pues ¿por qué no bajo a la tierra? Se convirtió en humano, es el mismo dios Baco, pero ya convertido en humano, y le regaló el vino a los mortales, y vean la cara de felicidad que tienen, para quitarle las penas y poder vivir a gusto, y obviamente él mismo compartió con los mortales el vino. Esta otra pues es lo mismo, se llama también Los Borrachos, pero es a la mexicana. Yo creo que este debe ser el dios Baco, seguramente. El alcohol siempre tiene una mala reputación, de que es malo. Realmente se produce todos los días, producimos alcohol dentro de nuestro organismo como resultado de la fermentación de muchas de estas frutas. Cuando comemos uvas, manzanas, se fermentan en el organismo y se convierten en alcohol, aún sin ingesta externa de alcohol. Entonces Dios dio Rigo, no debe estar equivocado, puesto que nos dio deshidrogenasa alcohólica y ha de querer que consumiéramos cierta cantidad de alcohol. De hecho, a dosis bajas está perfectamente demostrado que el consumo de alcohol puede ser benéfico para el organismo. Si ustedes aseguran que yo dije esto, lo voy a negar. Le voy a decir que lo sacaron de contexto, como dicen los políticos. El alcohol se ha demostrado efectivamente que en dosis pequeñas, un aperitivo, nos puede ayudar a tener una buena circulación, prevenir infartos, evitar el Alzheimer. Incluso si nosotros tomamos un aperitivo, vamos a tener más prostaglandinas dentro del estómago, vamos a poder digerir mejor las grasas. Pero el gran problema es que a veces ocurre esto. El médico dice que solo nos tomemos una y nos tomamos una de a de veras, ¿sí? El problema, les repito, no es el alcohol. El alcohol puede ser bueno, puede ser parte de una convivencia social adecuada. El problema es el abuso, que es lo que vamos a demostrar el día de hoy, que el abuso del consumo de alcohol es lo que es dañino. De hecho, el abuso de alcohol es una de las causas principales de muerte que es totalmente prevenible. Hay estudios realizados en los Estados Unidos que hacen estudios de todo, y se ha visto que actualmente los jóvenes, igual que aquí en México, están tomando de edades cada vez más tempranas. Se considera que se pierden, de acuerdo a este estudio, 30 años de vida. Una persona o los jóvenes pierden 30 años de vida, y que cada año se pierden 2.3 millones de años vida a consecuencia de enfermedades o problemas relacionados con el alcohol. ¿Y cómo estamos aquí en México? Veamos esta estadística del 2009, que habla de factores de riesgo para muerte en México, y se encontró que el principal factor que condiciona muerte en México, en hombres, es el alcohol. En las mujeres, la hiperglicemia. Y vean el tabaco, que se ha hecho una campaña terrible contra el tabaco, en la cual yo estoy obviamente de acuerdo, pero no es el factor más importante, sino que el alcohol es el factor más importante en hombres para muerte. Sabemos que el consumo de alcohol está asociado con daño hepático, tanto agudo como crónico, con daño pancreático, con varios tipos de cáncer, ni hablar de los accidentes, violencia doméstica, social, homicidios, daño en las relaciones sociales y familiares y otros muchos más. Pero veamos en cuanto a causa de muerte.
Esta es una estadística del 2009, no ha cambiado mucho en los últimos años. En cuanto a mortalidad general en hombres, vean ustedes las cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, muchas de ellas asociadas con alcohol, ocupa el tercer lugar como causa de muerte. Y si a esto le agregamos agresiones, homicidios, accidentes, donde el alcohol participa en forma importante, llegamos a la conclusión que el alcohol en México constituye un verdadero problema de salud. ¿Y cómo están las mujeres? Pues no se quedan tampoco muy atrás. Vean, cirrosis y otras enfermedades crónicas en el sexto lugar. Y cuando nos vamos a estadísticas en la edad productiva del individuo, en la época en que es más productivo, de los 30 a los 59 años, en hombres, ¿cuál es la primera causa de muerte en México? Enfermedades del hígado. Y en mujeres ocupa el tercer lugar. Entonces no es para asustarlos, pero creo que el alcohol en México es un problema serio. ¿Qué ocurre cuando tenemos una hepatopatía alcohólica? Hay tres formas de presentación fundamentales. Una es la esteatosis hepática, la otra es la que vamos a hablar el día de hoy, que es la hepatitis alcohólica, y la etapa final de la hepatopatía alcohólica, que es la cirrosis hepática. Son entidades que no necesariamente van secuenciales. Se requiere obviamente predisposición genética. No todas las personas que consumen alcohol o bebidas alcohólicas van a desarrollar hepatopatía alcohólica. De hecho, en alguna época se consideraba que el alcohol podía no ser dañino, puesto que mucha gente se veía que tomaba grandes cantidades y no les pasaba algo. Se ha visto que es 3 a 5 veces más frecuente en hijos de padres cirróticos. Hay un estudio de la doctora Rosa Isela Lascano, que se hizo en el IMSS, muy interesante, donde demuestra cómo existe esa correlación entre los padres que son alcohólicos, que son cirróticos, y que después los hijos desarrollan alcoholismo y desarrollan cirrosis y hepatopatía. Se ha visto que está asociado a receptores dopaminérgicos, los que están ahí anotados, y asociado a antígenos también de histocompatibilidad. Probablemente cuando ya conozcamos todo el mapeo genético, al momento de nacer nos van a entregar una cartilla que nos digan, cuidado con el alcohol, porque usted tiene un factor en el cual si se pone en contacto con él va a desarrollar hepatopatía alcohólica. Y a otros les dirán, no, usted puede tomar todo el alcohol que quiera, no va a tener hepatopatía alcohólica, nada más cuídese de los postes, porque eso sí, nadie lo salva. El patrón de ingesta es importante. ¿Qué cantidad? Esto es muy variable, porque decíamos tiene mucho que ver con susceptibilidad personal. Se han hecho muchos estudios, las dosis cada vez los han ido bajando más. En términos generales, actualmente se acepta que en hombres lo que uno podría consumir en diario son 60 a 80 gramos de alcohol, y la mujer, y no es por discriminación, ahorita vamos a ver por qué, dosis menores, 30 a 40 gramos de alcohol al día. ¿A qué equivale esto? Ya no se vale hablar nada más de que es alcoholismo social, un alcohólico consuetudinario, un borracho despreciable, nada de eso, sino hay que hablar en cantidades de alcohol. Esa es la fórmula que se utiliza para ver lo que tiene una bebida. Entonces, la cantidad de bebida ingerida en mililitros, pueden ser 30 mililitros de tequila, 300 mililitros de cerveza. Esto se multiplica por 0.8, que es una constante de disociación del alcohol en agua, y eso se multiplica por el porcentaje de alcohol que tiene la bebida, que habitualmente viene en la etiqueta como grados Gay-Lussac o como porcentaje, y eso se divide entre 100 y nos da los gramos de alcohol. Les traje aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, 350 mililitros de cerveza, una lata de cerveza, contiene 16.8 gramos. Entonces vean cuánto podría consumir, cuántas cervezas tiene permitido consumir una mujer por día. Y 60 mililitros de tequila, un caballito bien servido, tiene 19.2 gramos. El tiempo de consumo también es importante, se considera que más de 5 años, aunque les digo esto es muy variable dependiendo de su susceptibilidad personal. Hay mayor riesgo cuando el consumo es cotidiano y no muy abundante, porque cuando es muy abundante habitualmente trae problemas con el trabajo, con la familia, y el paciente busca ayuda para dejar de tomar. Sobre todo el alcoholismo, podríamos llamar social, donde la persona toma 2, 3 bebidas al día y que le da la impresión de que no es alcohólico, pero si nos damos cuenta, está sobrepasando la tasa de alcohol que debería consumir. Las mujeres son un factor de riesgo para el desarrollo de hepatopatía. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el consumo de alcohol en las mujeres, es socialmente permitido. Ustedes recuerdan todavía hace unos cuantos años no se les permitía la entrada a las cantinas, ni a
ni al alcohol, era mal visto que las mujeres tomaran. Actualmente hay algunos estudios de CONADYT, sobre todo que las mujeres están tomando más, sobre todo porque no tienen que manejar, llevan quien maneje, y entonces ellas están tomando más. Y el problema es, ya desde el punto de vista genético y funcional, tienen falta de deshidrogenasa alcohólica gástrica. Por lo tanto, todo el alcohol que consumen las mujeres se va a metabolizar a nivel hepático, en tanto que en los hombres una parte se metaboliza en el estómago directamente y la otra parte en el hígado. Tienen además menor capacidad metabólica hepática y en teoría deben tolerar menos el alcohol. Sin embargo, yo conozco 2 o 3 mujeres que toleran y aguantan muchísimo más que cualquiera de nosotros. Y además se ha visto que cuando una mujer hace una hepatitis alcohólica, habitualmente no revierte la enfermedad, sino que evoluciona a cirrosis, y en cambio en los hombres puede regresar hacia un hígado sano. México, decíamos, no se encuentra entre los principales países consumidores de alcohol. Si vemos la lista de lo que se consume de alcohol, no sé, en Alemania, en Rusia, pues no, estamos en la primaria, apenas estamos empezando a tomar alcohol. Y sin embargo, vean esta estadística de la OMS. Ocupamos el primer lugar mundial en mortalidad por cirrosis alcohólica en hombres. A nivel mundial tenemos el primer lugar. Y las mujeres no se quedan atrás, tienen el segundo lugar. Solo las húngaras nos están compitiendo fuertemente, pero aquí vamos a hacer un esfuerzo por llegar al primero. Se creía que era la bebida. Decían, claro, los mexicanos cómo no van a tener cirrosis, no van a tener todos los problemas si toman mezcal, toman tequila y toman quién sabe cuántas porquerías. Se ha visto que no influye el tipo de bebida, sino la cantidad y el tiempo en que se toma estas bebidas. Vamos a hablar brevemente cómo se metaboliza el etanol. Una vez que nosotros consumimos etanol, una parte se va a eliminar directamente por la orina, por el sudor y por los pulmones. Mala cosa con el alcoholímetro, ¿verdad? Porque se está eliminando por ahí. Otra parte se va a eliminar por metabolismo gástrico, por medio de la deshidrogenasa alcohólica gástrica, esa que les falta a las mujeres que yo les comentaba. Y la mayoría del alcohol se va a metabolizar por sistemas metabólicos hepáticos. ¿Qué sistemas metabólicos hepáticos tenemos? El más importante es el de la deshidrogenasa alcohólica, el del citocromo P450 y el sistema oxidativo de la catalasa. Aquí lo tenemos ejemplificado. Entonces, cuando llega el alcohol al hígado, se produce acetaldehído por la deshidrogenasa alcohólica. Este acetaldehído posteriormente se va a convertir en acetato y se va a la circulación general. Pero también tenemos el sistema microsomal que se puede activar. Cuando se está tomando alcohol durante un tiempo prolongado, habitualmente hay una inversión del cociente de NAD reducido, NAD oxidado, que incrementa la biosíntesis de los lípidos e impide la secreción de lipoproteínas, inhibe a nivel periférico la oxidación de ácidos grasos y aumenta el catabolismo graso periférico. Todo lo cual trae como consecuencia que en el hígado se empiece a acumular grasa. Entonces, en la primera etapa de la hepatopatía alcohólica vamos a tener un hígado graso. Aquí tenemos un hígado, el corte de un hígado normal. Ustedes están viendo los hepatocitos, los cordones de hepatocitos. Esto es la vena central, totalmente normal. Cuando se empieza a acumular grasa, el hepatocito se vuelve gordo, ancho, vean ustedes, el núcleo se va hacia la periferia y pareciera como si tuviera un anillo de esos de rubí. Puede ser de gota gruesa como este caso, o de gota muy fina como este otro. Si el paciente deja de tomar alcohol, esto es totalmente reversible. No trae ningún problema y no da habitualmente ninguna sintomatología. En ocasiones una sensación de pesantez en hipocondrio derecho, a veces un poquito de náusea y vómito, pero si el paciente está tomando, lo atribuye pues, a que es parte de la cruda habitual, pero es totalmente reversible. No hay que confundir esto con la esteatohepatitis no alcohólica, que esa sí puede progresar hacia una cirrosis. Y de lo que vamos a hablar hoy es la siguiente etapa, que es la hepatitis alcohólica, es la inflamación aguda del hígado que está ocasionada por el abuso, insisto en la palabra abuso, en el consumo de alcohol, y es una de las formas de presentación, como les decía, de la hepatopatía alcohólica. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Por una insuficiencia hepática de muy rápido desarrollo y habitualmente muy grave, que generalmente ocurre en pacientes que tienen historia de ingesta reciente de alcohol en grandes cantidades. Pero en algunos casos pueden haber pasado ya varias semanas que el paciente dejó de tomar alcohol y aún así presentarse la enfermedad. Pero lo más común es que sea con una ingesta reciente y muy importante. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Cuando nosotros consumimos alcohol,
Decíamos que a nivel hepático, la deshidrogenasa alcohólica va a formar acetaldehído. Este acetaldehído es el malo de la película, porque vean todo lo que hace. Incrementa la peroxidación de los lípidos, deteriora el transporte de membrana celular, casi nada, el intercambio de nutrientes, interfiere con la función microtubular, interfiere con el transporte de electrones en mitocondrias, es decir, la respiración de la célula, inhibe la reparación del núcleo, es decir, permite que la célula se muera, activa complemento y estimula formación de radicales libres. Todo lo cual, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Pues obviamente daño en los hepatocitos. Pero además, este acetaldehído activa unas células que tenemos en el hígado que se llaman células estrelladas, y las células estrelladas empiezan a producir fibrosis, y entonces es cuando se va a producir una hepatitis alcohólica. Además, teníamos el sistema microsomal, decíamos que eran dos sistemas muy importantes, uno el de la deshidrogenasa alcohólica y otro el del sistema microsomal. Este sistema microsomal condiciona un estrés oxidativo, produce radicales libres que junto con el acetaldehído nos dañan los hepatocitos y nos activan células estrelladas. Y si lo hubiéramos esquematizado qué ocurre en el hepatocito, pues aquí tenemos el etanol, el acetaldehído, que va a traer como consecuencia o va a desencadenar todo esto, todos estos procesos y muchos otros más, que nos van a llevar, por un lado, al acúmulo de proteínas dentro de la célula, que son los famosos cuerpos de Mallory, nos va a llevar a una esteatosis, nos va a llevar a la muerte temprana de estas células, a la formación de radicales libres, es decir, a la destrucción y a la falta de función del hepatocito. Pero eso no es todo, sino que además, cuando se consume alcohol por tiempo prolongado y en grandes cantidades, hay una translocación bacteriana. Las bacterias que están en el intestino empiezan a pasar a través de la pared intestinal, llegan a los vasos de la porta, ascienden por la porta al hígado. Normalmente, en el hígado las células de Kupffer deben destruir todas estas bacterias que están llegando. En el paciente alcohólico por trastornos inmunológicos no puede destruir las células de Kupffer, no pueden destruir estas bacterias que están llegando, sobre todo gram negativos, y esas bacterias tienen lipopolisacáridos, y los lipopolisacáridos activan células de Kupffer, activan el factor de necrosis tumoral y nos van a dar un proceso inflamatorio. Entonces no solo vamos a tener destrucción de hepatocitos, sino que vamos a tener un proceso inflamatorio. Aquí lo tenemos esquematizado. Entonces las bacterias que están en el intestino, en el colon y en la parte final del intestino delgado, se translocan, empiezan a pasar a través de la porta. Esas bacterias tienen lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos, al momento que están en contacto con las células de Kupffer, van a activar todos estos receptores que están aquí, van a activar citocinas, todas estas citocinas que están aquí, sobre todo la citocina 6, la citocina 8, que son mediadores inflamatorios muy importantes y van a inflamarnos el hígado. Pero habitualmente la mayoría de los pacientes que consumen alcohol durante tiempo prolongado pues, tampoco comen, y muchos de ellos están desnutridos, y en alguna época se dijo que debía ser cirrosis alcoholo-nutricional. En la actualidad se sabe que el alcohol es el responsable y se ha quitado lo nutricional. Sin embargo, la nutrición tiene mucho que ver. Cuando el paciente está desnutrido, hay un daño en la regeneración. El hígado, recuerden, es de los pocos órganos que puede regenerar aunque esté dañado. Pero en la desnutrición esta regeneración está disminuida, y todos estos 4 factores, la deshidrogenasa alcohólica a través del acetaldehído, el estrés oxidativo con radicales libres, la translocación bacteriana y la desnutrición, nos llevan a la aparición de una hepatitis alcohólica. Esto es un hígado sano, aquí estamos viendo hepatocitos viables con sus sinusoides en medio, hepatocitos totalmente normales, y vean ustedes, cuando ocurre una necrosis, pues se destruye totalmente esto, que es lo que hace el alcohol a través de todos estos mediadores que hemos comentado. Y en la hepatitis alcohólica, como hay interferencia en el intercambio de nutrientes, como decíamos, los microtúbulos, la reparación del núcleo, las sustancias que produce el hepatocito se empiezan a quedar retenidas ahí. Una de ellas es la albúmina, que ya no puede salir al exterior, se queda retenida, y cuando la teñimos con hematocilina y eosina lo vemos de este color rojo, y a esto le llamamos cuerpos de Mallory. Vean, aquí hay un cuerpo de Mallory, aquí hay otro cuerpo de Mallory, otro cuerpo de Mallory. Esto hace que el poder oncótico dentro del hepatocito aumente, que empiece a jalar agua y el hepatocito se va a bombar, se va a ver redondo, grandote, y puede comprimir sinusoides, puede comprimir a la vena central, va a hacer que el hígado crezca, que se
que se distienda y obviamente va a interferir mucho con la nutrición de los demás hepatocitos. Aquí tenemos otros, vean los cuerpos de Mallory, es un paciente que todavía tiene hígado graso, vean, tiene hígado graso coexistiendo con cuerpos de Mallory, unos hepatocitos enormes, grandotes, llenos de líquido. Al final lo que ocurre es que el hígado crece y se va a poner así de color medio naranja. Cuando Laennec describió la cirrosis, le puso por eso cirros quiere decir naranja, probablemente no vio un hígado cirrótico, sino vio un hígado con hepatitis alcohólica, que crece, vean ustedes, se ve turgente, incluso se refleja aquí el flash del edema que tiene. Y tenemos algo muy interesante, unas células que se llaman las células estrelladas. Estas células estrelladas que las tenemos también en pulmón y las tenemos también en páncreas. Cuando el hígado está sano, está normal, forman parte de la estructura normal del hígado, están dentro de los sinusoides, pero que cuando el hígado se daña, cuando hay lesión hepática, estas células estrelladas se activan y empiezan a formar fibrosis, a liberar colágeno. Anteriormente se creía que eran fibroblastos, en la actualidad sabemos que son las células estrelladas y que se están activando en respuesta al daño ocasionado por el alcohol en este caso. Aquí tenemos una fotografía electrónica muy bonita, obviamente totalmente robada, me la robé. Aquí en México nos robamos casi todo, ¿verdad? Pero si es para fines de enseñanza creo que vale. Entonces, este es un sinusoide, vean ustedes aquí el sinusoide, ¿sí? Aquí está la célula estrellada, cómo está dándole forma al sinusoide, ¿sí? Y esta no tiene ninguna importancia cuando no hay daño hepático, pero cuando hay daño hepático empieza a producir fibrosis. Y la fibrosis ocurre inicialmente alrededor de la vena central. Vean, este hígado tiene obviamente todavía tiene bastante esteatosis, y todo lo que está en azul es fibrosis que empieza a ocurrir justamente donde está la vena central. Si el proceso se parara aquí, probablemente el hígado podría regresar a la normalidad, aunque tuviera hepatitis alcohólica, pero después empiezan a formarse puentes de fibrosis que van abarcando mayor cantidad de tejido hepático hasta que lo rodean completamente y ocurre una cirrosis. Esta es una cirrosis, es la etapa final de la enfermedad y esto obviamente ya es irreversible. Y finalmente, pues la constitución como que del hígado pues es totalmente deformado. En cuanto a la hepatitis alcohólica, ¿cómo es el paciente que tiene hepatitis alcohólica? Habitualmente es un adulto, mayores habitualmente, un adulto entre los 40 y los 50 años de edad, aunque aquí en el Hospital General de México estamos teniendo muchachos de 25, 26 años con hepatitis alcohólica que empezaron a tomar desde los 12 años. Y ayer justamente falleció desafortunadamente un paciente de 25 años y falleció de hepatitis alcohólica. Predomina en el sexo masculino, realmente es igual, aunque decíamos el factor de riesgo en mujeres es mayor, pero todavía los hombres siguen tomando más que las mujeres aquí en México. Hay habitualmente una historia de abuso de alcohol durante varios años y una ingesta reciente habitualmente importante. Siempre tiene antecedentes de problemas del alcoholismo a nivel familiar, a nivel de trabajo. Está asociado, como decíamos, a periodo reciente de ingesta intensa, pero mucho ojo, porque pueden haber dejado de consumir alcohol hace varias semanas y eso no invalida el diagnóstico. Porque a veces un residente dice, no puede ser hepatitis alcohólica porque desde hace 2 semanas no toma. No, sí puede ser. Lo habitual es que haya una ingesta reciente, pero puede haber dejado de tomar hace varias semanas. No tiene predominio de nivel socioeconómico, en todos los niveles socioeconómicos puede dar. ¿Cómo se va a manifestar la enfermedad? Puede manifestarse como una hepatitis alcohólica asintomático. Si el hígado puede estar totalmente inflamado y no dar ninguna sintomatología, porque el hígado tiene una capacidad de reserva muy grande, puede manifestarse como la hepatitis aguda clásica, que ahorita vamos a comentar, como una hepatitis crónica, una hepatitis alcohólica, fulminante, grave, mortal, o bien en un paciente que ya tiene cirrosis y que sigue tomando, se puede manifestar agregado a la cirrosis. El cuadro clínico, el clásico, en las etapas iniciales es inespecífico, puede haber astenia, puede haber adinamia. Recuerden que las enfermedades del hígado son las que producen más cansancio y más debilidad. Hay hiporexia, náusea y vómito. Lo que les comentaba, si el paciente está tomando, pues habitualmente lo atribuye al alcohol y no tanto a que está empezando la enfermedad. Puede aparecer impotencia, amenorrea y disminución del deseo sexual. Ya cuando la enfermedad está florida, lo más característico va a ser una insuficiencia hepática aguda y lo primero que aparece es ictericia hepatocelular de muy rápido desarrollo, muy rápido.
No es como la cirrosis que va despacito. Esta de un día para otro el paciente se pone ictérico. Los niveles de ictericia pueden ser desde muy leves hasta muy intensos. Se acompaña obviamente de hipocolia, va a haber coluria y no hay prurito, puesto que las sales biliares se siguen eliminando perfectamente. El hígado va a crecer. Decíamos que los hepatocitos jalan agua porque tienen mucha proteína adentro, que son los cuerpos de Mallory. Crece el hígado y cuando el hígado crece muy rápidamente se distiende la cápsula de Gleason y esto produce dolor. Entonces habitualmente el paciente empieza con dolor intenso en hipocondrio derecho, tiene que acostarse del lado derecho porque si se acuesta del lado izquierdo le molesta más, con los movimientos, con la tos molesta, empieza a aparecer fiebre que puede llegar hasta 39 grados. Aquí en México, obviamente, dolor en hipocondrio derecho con fiebre, lo primero que pensamos es un absceso hepático amibiano. Y el paciente se ve, obviamente, mal, se ve séptico, va a haber pérdida de peso y si palpamos el hígado va a haber hepatomegalia. Así se ven nuestros pacientes. Lo que decíamos, crece el hígado, se ve de color naranja. Va a haber, obviamente, hipoalbuminemia, lo que nos va a condicionar que el paciente tenga edema, sobre todo en las zonas de declive, puede estar en anasarca y contribuye a la formación de ascites. Hay trastornos hemorragíparos, el tiempo de protrombina se va a alargar y aunque ustedes le pongan vitamina K, no va a mejorar porque el daño es estructural en el hígado. Hay hipotrofia muscular y puede aparecer encefalopatía hepática desde muy leve hasta encefalopatía grado 4. Otro dato característico es que empiezan con hipertensión portal. Como los hepatocitos están aumentados de tamaño, están aglobados, comprimen las venas centrales, comprimen los sinusoides. Y al comprimir los sinusoides y comprimir las venas centrales, toda la sangre que está viniendo por la porta, que está viniendo por acá, se encuentra con un obstáculo en este sitio. Como ya no puede pasar, entonces se van a abrir colaterales, que normalmente no llevan sangre. La más importante es esta, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que deriva la sangre, vean ustedes, hacia los plexos venosos, forma varices esofágicas, varices gástricas y la sangre finalmente regresa por la vena ácigos al corazón. Estas varices obviamente se pueden romper en un momento dado y producirnos hemorragia de tubo digestivo, a veces mortal. Como la sangre se queda aquí retenida, el vaso también crece y es común que estos pacientes tengan esplenomegalia y no solo esplenomegalia, sino aumento en la función del vaso con hiperesplenismo y van a tener anemia, leucopenia y trombocitopenia y con mucho riesgo a sangrado, puesto que tienen tiempos de coagulación alargados y plaquetas bajas. Y a veces vemos así al paciente, ¿verdad? Con una citis que se desarrolla muy rápido. Es que dice el paciente, pues es que yo la semana pasada estaba muy bien, estaba planito, y ahorita de repente vean cómo estoy, y vemos aquí la piel cómo se rompió, de lo rápido que creció el abdomen. Entonces el paciente tiene una hernia grandotota con riesgo de romperse aquí en este sitio. Puede haber red venosa colateral en el abdomen, donde la sangre está tratando de regresar a otro sitio, o bien las manifestaciones de esa circulación de derivación, que pueden ser varices esofágicas, varices gástricas o gastropatía hipertensiva, que habitualmente nos damos cuenta de ellos en el momento que el paciente sangra. Pero también puede haber hemorragia de tubo digestivo bajo, porque la mesentérica inferior invierte el flujo, se va a los plexos hemorroidarios y nos produce hemorroides. Y entonces, ¿qué va a tener el paciente? Pues véanlo, red venosa colateral, de muy rápido desarrollo. Si hacemos una endoscopía vamos a encontrar que tiene varices esofágicas, esa que tiene un punto así rojo cereza que está a punto de reventarse. Las varices explotan cuando aumenta la presión de la porta, cuando llega a 10-12 milímetros de mercurio se rompen y hay un sangrado muy profuso. Vean ese paciente que falleció, se le hizo un hoyo aquí en esta zona y por ahí se vació desafortunadamente. Esta está echando un chorro de sangre y aquí tenemos el paciente puede tener también sangrado de tubo digestivo bajo por varices colónicas o por hemorroides. Y todo esto es de muy rápido desarrollo. En la exploración física vamos a encontrar al paciente, lo vemos en malas condiciones generales, habitualmente muy poco activo, lo vemos ictérico, con febril y con la presencia de hepatomegalia y dolor en el hipocondrio derecho. Las palmas las podemos ver, las palmas hepáticas, porque no se le destruyen las hormonas, ni masculinas ni femeninas, y aquí en ese aspecto rojizo, aunque el paciente se vea ictérico, se vea pálido, las palmas son rojizas, y en grados extremos podemos llegar a ver esto, ¿verdad? Con atrofia total de los músculos. Aparecen telangiectasias, sobre todo en el territorio de la vena cava. No es otra cosa que arañas vasculares, que si nosotros la comprimimos aquí en el centro van a desaparecer
y también están dados por hiperestrogenismo. Puede haber ginecomastia en los hombres por no eliminarse las sustancias femeninas, y el paciente que está tomando durante mucho tiempo puede desarrollar un síndrome que se llama síndrome de Mikulicz, que no es por la hepatopatía alcohólica, sino por el consumo de alcohol, donde crecen las parótidas, como este paciente, vean ustedes, tiene las parótidas crecidas. Y en el aspecto típico de nuestros paciente cirrótico que es hepatitis alcohólica, con todos los estigmas, ¿verdad? El crecimiento de las parótidas, la presencia de ictericia, telangiectasias, atrofia muscular, desarrollo de ascitis, un vello púbico de aspecto ginecoide, las palmas de las manos rojas, todos los estigmas que aparecen muy rápidamente. Y podemos tener una emergencia médica realmente, que es una hepatitis fulminante. Se caracteriza porque el paciente hace una ictericia muy intensa, por arriba de 18 o 20 miligramos, desarrolla encefalopatía, trastornos de coagulación muy intensos, con sangrado por varios sitios, empieza con insuficiencia renal, que es funcional, un síndrome hepatorrenal, y finalmente falla orgánica múltiple. Cuando el paciente empieza con datos de encefalopatía y con datos de retención de ácidos, cuidado, porque el pronóstico es extremadamente malo y el paciente la mayoría de las veces va a fallecer, aunque esté en la terapia intensiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, obviamente, pues el antecedente del consumo de alcohol, todos los estigmas que tiene el paciente, y las pruebas de funcionamiento hepático que no son específicas, sino simplemente nos van guiando. Vamos a encontrar que tiene albúmina disminuida, hay un aumento de la globulina, el colesterol, que es un marcador de funcionamiento hepático, va a estar disminuido, y sobre todo la esterificación del mismo. Las transaminasas, nosotros esperaríamos que se están destruyendo hepatocitos que se elevaran mucho, y no es así. Las transaminasas excepcionalmente se elevan por arriba de 200 o 300 unidades, no como en la hepatitis viral, que llega arriba de 1000, o las hepatitis tóxicas. Aquí la elevación excepcionalmente llega arriba de 300 unidades, y habitualmente predomina la TGO sobre la TGP, porque la TGP requiere piridoxina. Y cuando el paciente ha estado tomando alcohol, la piridoxina disminuye. Las bilirrubinas, decíamos, van a estar elevadas, la fosfatasa alcalina puede ser normal, y siempre hay que tomar una gamma-glutamiltranseptidasa. La gamma-glutamiltranseptidasa es un marcador de abstinencia alcohólica. Cuando una persona ha tomado alcohol, la gamma-glutamiltranseptidasa se va hacia arriba. Si esto se mantiene en valores normales, quiere decir que el paciente efectivamente ha dejado de tomar. ¿Cómo tenemos una alta probabilidad diagnóstica? ¿Cómo podemos decir este paciente si tiene hepatitis alcohólica? Lo que decíamos, si tiene aminotransferasas menor a 10 veces su valor, que debe estar por abajo de 300. Si está por arriba de 300, duden el diagnóstico de hepatitis alcohólica. Seguramente es otra cosa, puede ser tóxica por medicamentos, por drogas. La relación de TGO sobre TGP es mayor a 2, con predominio de la TGO. Hay elevación de bilirrubinas, alargamiento del tiempo de protrombina, que es uno de los datos más sensibles de daño hepático. Los dos datos más importantes son el tiempo de protrombina y la disminución de la albúmina. Son pacientes que cursan con leucocitosis, habitualmente por arriba de 15.000, 20.000 leucocitos, y no es que estén infectados, es que por todo el proceso que está ocurriendo en el hígado, llegan a tener leucocitosis, a veces tienen reacciones leucemoides, hasta 40.000, 50.000 leucocitos, y cursan con anemia macrocítica, porque habitualmente no hay una buena absorción de vitamina B12 por el consumo de alcohol de largo tiempo. Siempre tenemos que hacer obviamente algunos otros estudios, otras pruebas de tendencia hemorrágica, serología de la hepatitis, electrolitos, es decir, en forma generalizada, y hay que individualizar al paciente, y estudios de gabinete. Ninguno es totalmente específico, simplemente sirven para descartar otras entidades que puedan confundirse. Lo que encontramos habitualmente es un hígado que va a estar crecido, edematoso, habitualmente. Podemos encontrar datos de hipertensión portal, aquí está la vena porta, veanla totalmente dilatada, agrandada, y cuando ya empezó con fibrosis, obviamente lo podemos ver aumento del incremento de los ecos, pero lo habitual es que el hígado simplemente esté inflamado, esté grande, sin ninguna otra alteración. La biopsia hepática obviamente nos daría el diagnóstico definitivo, donde encontraríamos la presencia de necrosis, hepatocitos globosos como estos que vimos, con los cuerpos de Mallory, infiltrado inflamatorio, pero no es necesario para el diagnóstico. De hecho, si nosotros sometemos una biopsia a un paciente en esas condiciones, tiene un riesgo muy alto, tiene factores de coagulación alterados, y aunque los corrijamos, estamos corriendo riesgo. Entonces, si clínicamente y por laboratorio ya aparece una hepatitis alcohólica, no es necesaria la biopsia. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con la esteatohepatitis no alcohólica,
obviamente con hepatitis viral aguda y crónica, que esto habitualmente con los niveles de transaminasa lo podemos hacer. Hepatotoxicidad por fármacos y por drogas. En México está consumiendo mucho crack, que a veces da un cuadro clínico muy parecido. Es una hepatitis fulminante y muy parecido como si fuera una hepatitis alcohólica, y muy frecuentemente la gente que consume drogas también consume alcohol. En México, todo paciente que tenga un hígado grande, doloroso y con fiebre, hasta no demostrar lo contrario, es un absceso hepático amibiano, y con ultrasonido podemos hacer un diagnóstico diferencial muy fácil. Siempre en un paciente que tiene hepatitis alcohólica es muy importante establecer cuál es la severidad, porque eso nos va a ayudar al pronóstico. Hay varias escalas pronósticas que se han utilizado. La que tiene muchos más años y que sigue siendo útil todavía en la actualidad es la escala de Maddrey. En la escala de Maddrey es una constante de 4.6, se multiplica por el tiempo de protrombina del paciente menos el tiempo de protrombina de control, esto en segundos. En la actualidad nos están refiriendo mucho el INR. El INR no nos sirve para esto, tiene que ser en tiempo en segundos. Y esto le sumamos la bilirrubina sérica que tenga el paciente, valores superiores a 32, sacando esta fórmula, nos hablan de una hepatitis severa. Más de 32 es hepatitis severa. Es la escala, decíamos, más utilizada, es muy fácil de realizar, realmente muy barata. Y vean lo importante de esto. Cuando un paciente tiene menos de 32 de Maddrey, la mortalidad a un mes es menor al 10%. De 10 pacientes que tienen hepatitis, uno va a fallecer. Pero cuando la escala de Maddrey está por arriba de 32, la mortalidad a un mes es de 35. Prácticamente de cada 10 se van a morir 4. Si a esto se agrega encefalopatía, la mortalidad aumenta al 45%. Y si el paciente hace un síndrome hepatorrenal, el 75%, es decir, casi todos se mueren dentro del primer mes, incluso con tratamiento. Entonces, para que vean lo severo que es una hepatitis alcohólica. Siempre que tengamos un paciente con hepatitis alcohólica hay que dar el pronóstico al familiar de riesgo de muerte en cualquier momento, porque a veces lo vemos platicando y que está muy bien y al día siguiente está muerto. Hay otra escala que es la escala de Glasgow, que es la que ustedes ven aquí, que toma en cuenta la edad, los leucocitos, el nitrógeno, la urea, el tiempo de protrombina y las bilirrubinas, y se van sumando. Cuando el paciente en la escala de Glasgow tiene más de 9 puntos, es una hepatitis severa. Y la que más se está utilizando actualmente es la escala MELD. La escala MELD salió del Model for End Stage Liver Disease, que es un modelo en el cual predice un paciente que va a entrar a trasplante hepático, cuánto tiempo puede sobrevivir o cuál es el riesgo de que pueda fallecer. Es una escala numérica, que vean ustedes está medio complicado de aprendérsela y de hacerla. Es multiplicar 9.57 por el logaritmo de la creatinina más 3.38 por el logaritmo de la bilirrubina. Complicado. El logaritmo del INR, lo que hacemos fácilmente es buscar esta página, ya todos tenemos computadora, buscamos esta página y ahí nos la calculan. Y ya sabemos, sin tener que hacer más cosas, nada más le damos los datos de la creatinina, le damos la bilirrubina y el INR. Y valores superiores a 21 es una hepatitis severa. Y la mortalidad a 90 días es mayor del 20% si esto se encuentra por arriba de 21 puntos. Entonces, nosotros seguimos utilizando mucho la escala de Maddrey porque es una escala bastante práctica. ¿Por qué pueden morir estos pacientes? Mueren por encefalopatía hepática, por hemorragia gastrointestinal, habitualmente por varices esofágicas o varices gástricas, infecciones concurrentes, un síndrome hepatorrenal o síndrome hepatopulmonar. ¿Y cuál es el tratamiento? Sencillo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo porque vean la cara de ese niño. Tenemos que suspender el consumo de alcohol. Eso es fundamental. Punto número 1, suspenderlo. Esos pacientes tienen un incremento en el gasto de energía, por eso tienen esa leucocitosis, por eso tienen esa destrucción, aumento del gasto de energía del 60%, tienen habitualmente un balance nitrogenado negativo porque además les da náuseas, no tienen hambre. Tenemos que darles una muy buena nutrición, una nutrición adecuada y balanceada. Esto va a mejorar la función hepática y el pronóstico. No es como los pacientes cirróticos, que si nosotros les damos proteínas, van a hacer encefalopatía. El paciente que tiene hepatitis alcohólica aún puede metabolizar adecuadamente las proteínas. Se ha visto que los pacientes que consumen más de 3.000 kilocalorías al día, la mortalidad es muy baja.
Los que consumen menos de 1000 kilocalorías al día, la mortalidad es del 80% a 6 meses. Entonces son pacientes que tenemos que nutrirlos muy bien, asesorarnos con un nutriólogo para que les dé una buena nutrición en cuanto a calorías, proteínas y una dieta muy bien balanceada. Ellos se les permite un consumo de proteínas de 1.5 gramos por kilogramo al día. Y hay que determinar la severidad. Si el paciente tiene una hepatitis no severa, es decir, un Maddrey menor de 32, un Glasgow menor de 9, entonces vamos a dar las medidas generales del paciente con hepatopatía. Un reposo relativo, el reposo ayuda al hígado a regenerarse, en los mexicanos creo que no nos cuesta mucho trabajo. Una muy buena nutrición, tenemos que darle tiamina y polivitaminas. Aquí sí, las vitaminas esas que anuncian en la tele funcionan, porque el paciente que ha estado con alcoholismo durante largo tiempo tiene deficiencia de vitaminas, sobre todo del complejo B, y tiene deficiencia de tiamina. Tratamiento obviamente de las complicaciones que vayan surgiendo, de la encefalopatía, de la citis, de la peritonitis, como se hace en forma convencional con cada una de ellas. Pero si el paciente tiene una hepatopatía severa, tiene más de 32 de Maddrey, más de 9 de Glasgow, entonces tenemos que hacer algunas otras terapias. Tenemos que utilizar corticosteroides. Se ha visto que los corticosteroides detienen el proceso inflamatorio, inhiben la acción de factores inflamatorios. Los más importantes es este factor activador de proteína y sobre todo el factor de necrosis tumoral, que últimamente se le ha dado mucha importancia en cuanto a la inflamación. Reduce los niveles de citocina, esa que les mencionaba yo de la citocina interleucina 8, que incrementa mucho el proceso inflamatorio. Disminuye también el factor de necrosis tumoral alfa, el molecular de adhesión tisular 1, es decir, para todos los procesos inflamatorios que les mostré hace un momento. Además tiene un efecto antifibrótico, detiene en cierta medida la formación de fibrosis, no totalmente, pero sí ayuda. Estimula la producción de albúmina, mejora obviamente la citis, mejora la ingesta calórica. Cuando nos damos esteroide, el paciente tiene mucho más apetito, más hambre, y mejora el estado anímico del paciente. Son pacientes que actualmente están con estado de depresión y los esteroides los mejoran. Su empleo ha sido muy controvertido. Se decía que sirven, que no funcionan, que sí funcionan. Hay múltiples estudios clínicos que son heterogéneos, pero los estudios o metaanálisis serios han demostrado que sí reducen significativamente la mortalidad a corto plazo, pero siempre y cuando los utilicemos en pacientes con hepatopatía severa. En pacientes con hepatopatía leve no tiene ninguna importancia utilizarlos y solo podemos agregar los efectos secundarios del esteroide. El paciente ideal para dar esteroides sería aquel que tuviera un Maddrey mayor a 32 o un MEL mayor de 21, si tiene encefalopatía y que no haya una contraindicación para usar esteroides. Ahorita vamos a ver cuáles son las contraindicaciones. La dosis habitual es de 40 miligramos de prednisona o 40 miligramos de metilprednisolona cada 24 horas, durante un mes. Todo un mes tenemos que darlo a esa dosis, y después del mes vamos dando, como se hace con todos los esteroides, dosis de reducción hasta llegar a niveles normales en 3 semanas. Obviamente está contraindicado en procesos infecciosos. Si tenemos un proceso infeccioso y le damos esteroide, pues valiente cosa. Obviamente que el paciente estar seguros que no tiene una hepatitis viral crónica, contraindicado si el paciente tiene síndrome hepatorrenal o si el paciente está con hemorragia de tubo digestivo alto activa. Y vean ustedes la sobrevida a corto y largo plazo. Se les dio prednisolona 40 miligramos por 28 días. Al que no se le dio nada, vean la tasa de mortalidad al mes, casi del 40%. Al que se le dio esteroide a un mes, del 10%. Conforme van pasando los meses, este otro también vean muy significativo, conforme van pasando los meses, el resultado es igual. Y se dan cuenta, a los 2 años, casi da lo mismo utilizar placebo que utilizar esteroide. Entonces, el beneficio del esteroide es en la etapa inicial para evitar la mortalidad temprana. Otros medicamentos que tenemos es la pentoxifilina, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, modula la transcripción y liberación de factor de necrosis tumoral alfa, tiene la ventaja que disminuye la presión portal, previene el síndrome hepatorrenal, mejora la microcirculación y oxigenación tisular, tiene efecto antifibrogénico, está obviamente indicado en hepatitis severa y lo podemos utilizar como medicamento de segunda elección cuando no podemos utilizar esteroide. La dosis es de 400 miligramos vía oral cada 12 horas, tiene el gran inconveniente que tiene efectos secundarios frecuentes,
dolor epigástrico, náuseas, vómitos, y de por sí el paciente está con náuseas, con vómitos, no quiere comer y quedamos que la nutrición es muy importante, bueno, esto puede afectar mucho. Hay un estudio que estamos comentando con la doctora Higuera, que está por aquí, que sabe mucho de hepatitis alcohólica, un trabajo que está haciendo muy interesante en el hospital, donde nos comentaba que la pentoxifilina aparentemente no es muy buen medicamento, está teniendo en los datos que ella tiene una mortalidad extremadamente alta. Entonces hay que tratar de utilizar esteroides lo más que se pueda, las veces que se pueda. Se supone que mejora la sobrevida a corto plazo a 1 mes y mejora el síndrome hepatorrenal. Y aquí lo vemos, ven ustedes la mortalidad con placebo del 35% y utilizando pentoxifilina del 15%, pero esto en la etapa inicial, después se pierde este efecto, al igual que con los esteroides. Hay algunos otros medicamentos que están intentando, terapia antifactor de necrosis tumoral, ese es el malo de la película, decíamos. Se ha intentado utilizar infliximab, es un anticuerpo antifactor de necrosis tumoral. Este otro medicamento, solamente están en protocolos de estudio experimental, tiene el riesgo de que pueden incrementar las infecciones. Se han utilizado esteroides anabólicos androgénicos como oxandrona, que incrementa la masa muscular, pero no incrementa la sobrevida a largo plazo, es simplemente para que el paciente esté con mejores condiciones. Antioxidantes como la S-adenosilmetionina, disminuye los radicales libres, disminuye también los niveles del factor de necrosis tumoral, disminuye el glutatión. La vitamina E, que también se está utilizando cuando hay enfermedades vasculares cerebrales y en muchos casos donde los radicales libres nos pueden dar problemas, disminuye la formación de estos radicales libres, pero no incrementa la sobrevida a corto plazo. Y finalmente diríamos el trasplante hepático. Oye, si el paciente está re mal, ya vimos que el pronóstico es muy malo y que se van a morir, pues vamos a trasplantarlo. Pues no. La hepatitis alcohólica es una contraindicación para trasplante hepático. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría, prácticamente en todos los lugares donde se hace trasplante, una condición indispensable para trasplantar a alguien es que tenga 6 meses de abstinencia alcohólica para ingresar al trasplante. Y que tenga además datos de apoyo psicológico que asegure que el paciente posterior al trasplante no va a seguir tomando. La mayoría de los pacientes que no respondieron al manejo, es decir, que no respondieron a esteroide, que no respondieron a pentoxifilina, son pacientes que a los 6 meses están muertos. Están muertos. Y los que respondieron a tratamiento habitualmente ya no van a requerir trasplante. Por lo tanto, el trasplante hepático no es una opción para el paciente que tiene hepatitis alcohólica. Bueno, quiero agradecerles varias cosas. Uno, quiero agradecerles su presencia el día de hoy aquí. Les agradezco mucho que no se hayan salido, creo que alguno otro salió, pero a lo mejor nada más al baño y regresaron. Les agradezco que no se hayan dormido, porque sí creo que no se durmieron. Bueno, uno que otro se durmió. Y lo que más les agradezco es esto, que no hayan roncado. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.